Excelente. Ok. Una vez más, buenas noches a todos o buenas tardes. Aquí en Paraguay estamos ya a las 8:30, pero a lo mejor de donde están conectando ustedes no están de noche. Buenas tardes, bienvenidos a este curso de Academia Cristo que se llama Identificación Espiritual. Nuestra malla curricular se da un buen resumen de este curso. Dice lo siguiente: si hay una sola Biblia, ¿por qué tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia o cuál creencia debo identificarme o unirme? El propósito de este curso es ayudarles a encontrar su identidad espiritual, una identidad espiritual arraigada firmemente en la palabra de Dios y no en doctrinas solo enseñadas por seres humanos, pero sin presiones ni obligaciones. Ok. Y una breve explicación también. Parece que varios ya entraron en la salón de espera también. Voy a permitirles entrar. Okay. Excelente. Una breve explicación también de cómo este curso cabe dentro de nuestra malla curricular. Si ustedes son nuevos a Academia Cristo, en estas clases en vivo, tenemos nosotros 13 cursos diferentes que ofrecemos, tanto para ayudarles a crecer en su fe en Cristo y su conocimiento bíblico, pero también para capacitarles a compartir la palabra de Dios con otras personas. 6 de estos cursos se llaman la Biblia y son precisamente eso, estudiando historias bíblicas. 3 historias del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. 3 historias, 3 cursos de historias del Antiguo Testamento y 3 cursos sobre historias del Nuevo Testamento. En las enseñanzas de Jesús, esos son 3 cursos que enseñan doctrina bíblica. Entonces, la Biblia se enfoca más en enseñar historias bíblicas. Las enseñanzas de Jesús, el enfoque es doctrina bíblica. Luego tenemos estos 2 cursos, el que están tomando ahora conmigo, identificación espiritual, y uno llamado legalismo. Y esos cursos nos ayudan a evaluar bíblicamente las doctrinas comunes en otras iglesias, otras denominaciones cristianas. Y por fin tenemos 2 cursos que se llaman La Palabra Crece. El discípulo y el discípulo hace discípulos son los nombres de esos cursos. El enfoque ya es más en ayudarles, capacitarles a compartir su fe con otras personas. Ok. Entonces, vamos a tomar unos momentos ahora para introducirnos al grupo. Y como que tenemos un grupo bastante grande esta noche, no vamos a tener tiempo de hacerlo cada uno en el grupo grande. Pero esto es lo que voy a hacer y vamos a practicar con esto porque vamos a utilizarlo a lo largo del curso también. Hay una función en Zoom que se llama grupos pequeños. Y yo los voy a dividir en esos grupos pequeños. Al hacerlo, debe de salir en sus pantallas una invitación para entrar a un grupo pequeño. Y si hacen clic en entrar, van a entrar en un grupo pequeño en donde habrá 3, 4, 5 estudiantes y así en ese grupito pueden presentarse, pueden decir su nombre, dónde viven y en qué trabajan, a qué se dedican. Entonces, vamos a practicar eso ahora. Voy a dividirles en grupos pequeños. Ok. Ya se abrieron. Debe de aparecer en sus pantallas una invitación para entrar al grupo pequeño. Pueden hacer clic en entrar, aceptar esa invitación. Y ahí en sus grupos pequeños pueden saludarse entre sí.
Ya Excelente. estamos de regreso. Sí, parece que sí, están todos de regreso. Qué bueno. Y se me olvidó presentarme a mí antes, lo siento. Pero yo les puse el video en el grupo de WhatsApp también, solo para repetir un poco. Yo soy el pastor Abraham Degner, soy estadounidense por nacionalidad, pero ahora me radico en Asunción, Paraguay. Yo llevo 10 años en el ministerio, trabajando como pastor. En 2010, mi primer llamamiento fue para impartir clases del Antiguo Testamento en una universidad en Minnesota, un estado en los Estados Unidos. Y luego trabajaba como pastor de una congregación bilingüe en Houston, Texas, por 7 años también. Y apenas el año pasado acepté el llamamiento para ser un profesor y misionero con Academia Cristo. Y desde ese entonces, yo vivo en Paraguay. Entonces, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, que nos llevará a una verdadera identificación espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Entonces, vamos a comenzar esta primera clase recordándoles sobre las normas de la clase. Mostramos respeto en nuestros cursos en vivo. Eso lo hacemos con venir preparados. Hagan la tarea antes de venir a la clase, por favor. Eso hace que las clases sean mucho más productivas. Ya estamos todos con una base de conocimiento para poder desarrollar un poco más. También lleguen puntuales, si es posible. Mostremos respeto a los que sirven, a los profesores, también a los otros alumnos en la clase, en todos los comentarios que hacemos, y en el grupo de WhatsApp, con lo que ponemos allí. Bien, una cosa más. Parte de mostrar respeto va a ser en este grupo más grande. Tenemos alrededor de 30 estudiantes, puede llegar hasta 35 cuando todos vienen. Va a ser necesario usar una función en Zoom que se llama levantar la mano virtualmente. Levantar la mano virtualmente. Cuando hacen eso, me indica a mí que usted quiere aportar o hacer una pregunta. Yo no puedo ver todas las pantallas, entonces si hacen esto, no lo voy a mirar. Tampoco podemos en un grupo tan grande estar todos abriendo el micrófono para hacer preguntas a la vez. Sería un caos, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta función y vamos a practicarlo todos juntos. ¿Están listos? En sus pantallas debe de haber un botón que dice participantes al pie de la pantalla. Participantes. Primero van a hacer clic ahí y luego debe de aparecer un menú. A lo mejor es parecido a este menú aquí. En ese menú debe de haber una opción que dice levanta la mano. A lo mejor es solamente un manito así. ¿Pueden levantar sus manos todos, por favor? Excelente, parece que está funcionando. Algunos todavía no lo han hecho. Participantes primero y luego en el menú que se abre van a escoger la manito o levantar la mano. Eso me indica a mí que quieren participar. Muy bien, parece que la mayoría ya levantaron sus manos. Qué bueno. Si todavía está batallando con eso, con toda confianza, envíenme un mensaje a mi WhatsApp personal y puedo darles una explicación de cómo hacerlo allí. Muy bien, ahora pueden bajar sus manos, todos. Muchas gracias. Ok. Vamos a repasar entonces las preguntas que se hicieron
en el grupo de WhatsApp como repaso del video, Así que la primera pregunta que tenemos aquí de repasar el video. En el video, ustedes miraron que dijo, las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en 3 categorías. ¿Cuáles son? Las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en 3 categorías. ¿Cuáles son? Pastor, soy Jaime. Sí, Jaime, adelante. Perdón por no levantar la mano, pero no me da la opción mi sistema, entonces por eso hablé así, perdón. Ok, está bien. Sí, vamos a ver si podemos solucionar eso. Pero adelante. Gracias. Con respecto a la interrogante, ¿cuáles son las 3 categorías en que se agrupan las diferentes denominaciones cristianas? Inciso A, la teología católica romana. Inciso B, la teología luterana. Y el inciso C, la teología reformada o protestante. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, para dar un resumen de lo que se dijo en el video, esos son los 3 grupos que vamos a utilizar en este curso para dividir las doctrinas o los sistemas teológicos diferentes que hay. Y de hecho está un poco simplificado esto. En un curso de 8 lecciones, podríamos dividir las iglesias cristianas en muchos otros grupos distintos. Hay teologías carismáticas, etcétera, etcétera. No tenemos el tiempo de hacer esto, entonces tenemos que generalizar un poco cuando estudiamos iglesias diferentes. Pero hay una razón por la cual dividimos en estos 3 grupos que voy a explicar un poco más adelante en la clase. La iglesia luterana, vamos a ver, es distinta, no es católica romana para nada, pero también lleva unas diferencias muy importantes en cuanto a otras iglesias protestantes, reformadas, evangélicas, y vamos a ver esas diferencias a lo largo del curso. De hecho, como se dijo en el video, las iglesias reformadas o protestantes sí salieron como resultado de la reforma en el siglo XVI. Pero después de la reforma inicial que empezó a llevar a cabo Martín Lutero y sus colaboradores en Alemania. Entonces vamos a estudiar eso más en detalle en otra clase. Pero por el momento se debe de notar que estamos usando 3 grupos grandes de diferentes teologías en esta clase para los fines de este curso. Okay. Vamos a continuar con las otras preguntas de repaso y luego al final del repaso podemos tomar preguntas sobre todas estas preguntas. Este repaso. Bien, la siguiente pregunta en el video, ¿cuál es la roca sobre la cual se construye la iglesia cristiana? ¿Cuál es la roca sobre la cual se construye la iglesia cristiana? A ver, Gabriela levantó su mano. Gabriela, ¿quería contestar esta pregunta? Sí. Cristo es la roca. Ok, muchas gracias. Entonces, en el video aprendieron que Cristo es la roca sobre la cual se construye la iglesia. Bien, Judith. Judith levantó la mano también. ¿Algo que agregar ahí, Judith? ¿Puede abrir su micrófono, Judith, para escucharle? No le podemos escuchar, Judith. Tiene que activar el audio. Ok. A lo mejor en un ratito puede hacer eso y aportar. Por mientras, José Uriel levantó la mano. Ya está, pastor, ya está. Ok. ¿Ya me escucha, pastor? Sí, ahora le escuchamos muy bien. Exactamente, la roca
es Cristo, sobre la cual fue construida la iglesia, exactamente. Ok, Esa es mi respuesta. ok. Excelente. Gracias por contestar. Y José Uriel, ¿quería agregar algo a eso? Buenas noches, profesor y Hola, hermanos. buenas noches. Sí. Sí, quería decir que en la Sagrada Escritura hay un pasaje bíblico, Mateo 16, 18, nos dice que nombran a Pedro como la piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia, palabras del Señor. Pero se comprende que la piedra es Cristo. Más adelante en otro pasaje que dice que despreciaron la piedra que después vino a ser la piedra angular de toda la iglesia y se refieren al Señor, a Cristo. Ok, excelente. Entonces estamos usando otros versículos bíblicos para aclarar ese versículo en Mateo capítulo 16. Y esa es una muy buena práctica, usando la Biblia para interpretar a la misma Biblia. Vamos a hablar más de eso a lo largo del curso. Pero sí, para resumir entonces lo que vieron en el video. Y voy a poner en mudo todos los micrófonos solo para que no haya ruido en el trasfondo. Ustedes escucharon en el video que la Iglesia Católica Romana da una interpretación de esos versículos, que Pedro es el fundamento de la Iglesia. Creen que Pedro fue el primero en una línea no interrumpida de papas y basan eso en Mateo 16, 17 al 18. Pero, como vimos también en el video, la interpretación bíblica y la de la iglesia luterana y las iglesias protestantes y reformadas es que la roca y el fundamento de la iglesia es Cristo, o la verdad sobre Cristo que se halla en las escrituras. Y eso lo vemos en Mateo 16 también. Jesús habla de la roca sobre la cual construye la iglesia después de la confesión que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. ¿Y no es eso el mensaje sobre el cual está construido la iglesia? Todo el que cree en Jesús como Salvador está plantado, cimentado en ese fundamento. Así que tenemos también otros versículos bíblicos que confirman eso. En ningún otro lugar en la Biblia es Pedro llamado el fundamento de la iglesia, la roca sobre la cual está construida. De hecho, Pedro mismo en su primera carta habla sobre el fundamento de la iglesia y dice que es Cristo. Él es la piedra angular y nosotros los creyentes somos como piedras vivas construidas encima de ese cimiento. En Efesios 2:20 se incluyen los apóstoles y los profetas como parte del fundamento, pero Cristo otra vez es la piedra angular. Y eso tiene sentido. Profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento. El enfoque de toda la Biblia es Jesús y el mensaje que Él es el Salvador prometido. Esa es la base. Ese es el fundamento de la iglesia. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Qué escucharon en el video? Okay. Vamos a comenzar con Sandra levantó su mano. Sandra, ¿quiere contestar? Sandra, ¿puede activar su micrófono? ¿Sandra? Bueno, parece que está batallando con la... Sandra, ¿puede escucharme? Está batallando con eso. Ok. Bueno, Santos Lucero levantó su mano. Santos, ¿quiere contestar aquí?
Sí, profesor. Sí, Estos, muchas gracias. gracias. Sí, Voy. primero Santos Lucero y luego Santos Herminio también puede, ¿ok? Oh, perdón. Habíamos dos santos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí. Eso fue debido al testimonio de Ok. los mismos, ¿verdad? Ellos cada vez de que hablaban de Cristo, testificaban de las maravillas que ellos habían encontrado y esto fue lo que provocó que se extendiera. Ok, Profesor. ok, entonces el mensaje que impartían. El mensaje, así fue. Excelente, estoy de acuerdo con eso. La palabra de Dios es poderosa y eficaz Es para poderoso. darnos fe en Cristo. Muy Así bien. es. Ok, Santos Herminio. Santos Herminio. Sí, sí, muy buenas tardes a todos, feliz año. Buenas tardes. Igualmente. Sí, igual como dijo el hermano, pues el testimonio de sus miembros y también por la persecución que la iglesia primitiva experimentó. Esos fueron los dos principales aspectos de que la iglesia se expandió. Ok, excelente. Gracias por agregar ese punto. Muy bien, ok. Muy bien, y Fabio Fernández también levantó la mano. ¿Otra causa por la expansión de la iglesia? Y buenas noches a todos. Bendiciones. Los discípulos de Jesús cumplieron la comisión que le encargó el Señor, Mateo 28, 19. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos en todas las naciones. Y por la obra de Pablo, la obra evangelizadora de Pablo en sus viajes. Ok, excelente. Entonces los apóstoles llevaron a cabo esa gran comisión que les dio Jesús. Y otros creyentes también lo hicieron. Muy bien. Ok, vamos a repasar entonces brevemente unos puntos importantes aquí. Primero, tenemos que decir bíblicamente que toda la expansión de la iglesia es por el poder del evangelio. Cada alma que cree en Jesús tiene fe por causa del poder del evangelio que obró esa fe en su corazón. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es el poder para la salvación de todos los que creen. Primero para los judíos y luego para los gentiles. Entonces el poder para creer viene solo del mensaje que los cristianos llevaban a otros, el mensaje poderoso de Cristo como su Salvador. También podemos decir que Dios usó la persecución para esparcir ese mensaje. Vemos un ejemplo de eso en Hechos capítulo 8. Si tienen la oportunidad de tomar la clase, la Biblia, la iglesia temprana, van a poder estudiar eso. En Hechos 8, con la muerte de Esteban, el primer mártir, se empezó una gran persecución contra los creyentes en Jerusalén. Y dice en Hechos capítulo 8 que ellos huyeron de Jerusalén, muchos de ellos, pero llevaron el mensaje con ellos. Y a donde fueran, estaban compartiéndolo con otros. Entonces es como un fuego, ¿verdad? El fuego empezó en Jerusalén y el diablo con persecución estaba tratando de pisotear el fuego para apagarlo. Pero ¿qué sucedió? Las chispas salieron a toda parte, los creyentes llevando la palabra de Dios y así el fuego esparció aún más en el Imperio Romano. Y vemos lo mismo bajo persecuciones romanas también después. Ok, y el tercer punto que no se mencionó, el amor cristiano también ganó una audiencia para el Evangelio. Los paganos en la iglesia, en los tiempos de la iglesia primitiva, los primeros siglos después de la ascensión de Cristo, tenían muchas cosas malas que decir contra los creyentes. Pero una cosa que tenían que confesar es que sabían cómo amar. Y de una forma que no se había visto antes. Amaban a los que no los amaban de vuelta. Amaban a sus enemigos. Amaban a los más vulnerables. Un ejemplo de esto que
pues es muy apropiado para el mundo actual. En tiempos de plaga, un historiador dice que en tiempos de plaga en Roma antigua, familias incrédulas, a veces si había un enfermo en su casa, un esclavo enfermo o tal vez un hijo enfermo, echaban el enfermo a la calle para no contagiarse. Estaban muriendo los enfermos en la calle. ¿Y qué hicieron los cristianos? Salieron a la calle para recoger los enfermos que estaban muriendo ahí, traerlos a sus propias casas para cuidarlos, arriesgándose así para desconocidos. Y eso ganó una audiencia para el Evangelio. Ese amor que mostraron, personas querían saber por qué se aman así. Y dio la oportunidad de que creyentes compartieran, pues, hay uno que nos amó primero y murió para salvarnos. Y por eso amamos así. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta entonces, y luego podemos tomar un espacio, una pausa para aclarar sus dudas sobre esto. ¿Qué sucedió en el año 455 después de Cristo y en 1054 después de Cristo? A ver, Julián levantó su mano. Julián, ¿quería contestar esta pregunta? Sí, en el año 455 después de Cristo se promulga un edicto donde todos los obispos tenían que estar sujetos al Papa que se encontraba en Roma. En el año 1054 después de Cristo se divide la Iglesia en dos, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, ese fue un buen resumen de lo que estaba en el video. En los siglos después de los apóstoles, la iglesia creció rápidamente. Y aún más cuando vieron el video, uno de los emperadores de Roma, él hizo que el cristianismo no solo fuera legal, sino la religión preferida del imperio. Pero poco después de eso, había 7 centros principales, 7 sedes para la iglesia. Esas ciudades eran Roma, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto y Antioquía. Pero con el tiempo, Roma se convirtió en el más importante de ellos. Se usaba un título para Roma y su obispo, que era la primera entre iguales, que de hecho no tiene sentido, ¿verdad? Si son iguales, no hay primero. Pero usaban ese título para decir que entre esas sedes de la iglesia eran iguales, pero Roma era más importante. Y debido a eso, en 455, el obispo de Roma, que conocemos ahora como el papado, declaró que las otras iglesias con sus obispos tenían que someterse a su autoridad. En 1054, las iglesias del este ya estaban hartos de eso. Había unas diferencias doctrinales entre las iglesias del este y Roma en el oeste, y no querían someterse al obispo de Roma. Por eso y también por razones políticas, se dividieron, se separaron de la iglesia de Roma. Y ahí tenemos el comienzo de la iglesia ortodoxa griega. Bien. Última pregunta y luego una pausa para contestar sus preguntas. ¿Quiénes fueron Savonarola y Hus según el video? Savonarola y Hus. Pastor, soy Jaime. Sí, Jaime, adelante. Savonarola y Hus fueron mártires, puesto que la Inquisición los decapitó, por así decirlo. Fueron mártires, sí, fueron matados por sus enseñanzas. Bien, Arturo Arequipa, ¿sí quería agregar allí? Sí, pastor. Savonarola y Hus
fueron los que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la católica, y por eso fueron quemados o ahorcados. Ok, excelente, muchas gracias. Y Efigenia, ¿quería agregar algo ahí? Efigenia, ¿puede activar su audio? Pastor, ¿sí me escucha? Ahora sí. Ujú. No, soy Judith. ¿Sí me Ok. escucha? Sí le escucho ahora. Ajá. Ok, mire, pastor, yo tengo esta respuesta. Los que buscaron una identidad espiritual diferente a la Iglesia Católica Romana fueron quemados y ahorcados por la Inquisición. Ellos fueron castigados por eso. Ok, muchísimas gracias. Sí. Gracias, pastor. Entonces, un poco más información sobre estos dos personajes. Eran reformadores tempranos en la iglesia. Tenían fuertes desacuerdos con la Iglesia Católica Romana. Para Savonarola era más contra la inmoralidad y la corrupción que estaba dentro de la iglesia. Para Hus eran más diferencias en doctrina, que él no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Savonarola era un fraile dominicano de Italia, Florencia. Él vivió de 1452 a 1498 y habló contra la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Él fue quemado por sus críticas al Papa Alejandro VI. Lo quemó a los 45 años, ahorcado y luego quemado. Hus vivió un poco antes de Savonarola. Él vivió en Praga, que está en la República Checa hoy en día. Su obra tuvo más profundo impacto en reformadores que vinieron después, incluso en Martín Lutero. Él estaba tratando de regresar a unas de las verdades bíblicas que se habían escondido en la Iglesia Católica, igual que Lutero hizo después. Pero él también fue quemado por herejía por la Iglesia Católica Romana. Otro que no fue mencionado en el video, pero sí es digno de mencionar aquí, Juan Wycliffe. Él era reformador en Inglaterra. Y parece que las fechas están equivocadas o para Hus o para Wycliffe. No creo que nacieron y murieron en el mismo año. Tendría que averiguar sobre eso. Pero sí sé que era de Inglaterra, Oxford, una ciudad. Él hizo una traducción de la Biblia al inglés y no fue ejecutado por su reforma. Él murió antes de que pudieran hacerlo de un derrame cerebral. Pero sí, después sacaron sus huesos y los quemaron por herejía. Entonces, fue declarado un hereje por la Iglesia Católica Romana también. Él quiso una Biblia en el idioma de la gente. La única Biblia permitida en ese entonces era en latín, la Vulgata. Y por ese deseo y otros cambios que quiso, lo mataron. Ok, ahí vamos a tomar una pausa. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta introducción un poco larga esta noche? Pastor, disculpe. Sí, adelante. ¿Hus también se llama Juan Hus o es otro Hus? Juan Hus es su nombre. Bueno, no es Juan. Juan es la versión en español. Jan, yo creo que era Jan Hus. Ok. Sigo con el uso de la palabra, pastor. Entonces, quiero preguntar acerca de, porque estábamos con el tema de ahí en San Mateo 16. Solo permítanme buscar aquí mi Biblia, San Mateo 16. 16. Y más adelante dice ahí,
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si fuera tan Dijo amable, Pedro. pastor, de amplificar un poquito ahí, ¿a qué se refiere eso? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, sí. Van a estudiar ese tema en otro curso. Pero si comparamos eso con también Mateo 18, en donde Jesús refiere a lo mismo, y también Juan capítulo 20, 21, después de la resurrección de Jesús, él lo dice en una forma más entendible. Él dice que reciban el Espíritu Santo, si perdonan a alguien sus pecados serán perdonados, si no perdonan a alguien sus pecados no les serán perdonados. Entonces está dando Jesús a Pedro, pero luego en Mateo 18 a todos sus discípulos de toda época. Ahí dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Entonces, todo creyente puede aplicar el perdón de Jesús a los penitentes y todo creyente tiene la obligación de decir a los impenitentes, los no arrepentidos, tus pecados no son perdonados. Eso es el uso de las llaves de los El reino de los cielos. El aplicar Pastor. del perdón. Ok, gracias, pastor. Pastor, una pregunta. Sí. Judith levantó su mano. Sí, Judith, Claro que sí. adelante. Una pregunta, pastor. ¿Qué quiere decir vulgata? ¿La Vulgata? Ajá. Sí, la Vulgata fue una traducción de la Biblia al latín, hecho por Jerónimo en alrededor del siglo IV. Sí, entonces fue la Biblia. Gracias, muy amable, pastor. Fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica por muchos siglos. De muchos siglos. Sí. Gracias, pastor, muy amable. Sí, gracias por preguntar. Ok. Otras preguntas aquí, amigos. Sí, Santos Lucero levantó su mano. Santos Lucero. Sí, profesor. Yo estaba acerca de cuando mencionábamos las 3 categorías de las denominaciones. Y yo decía, y eso quería que usted tal vez nos podría aclarar, quiere decir de que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana después que la Reforma Protestante se divide de la Luterana. ¿Eso entendí? ¿O cómo podría verse esto? Porque la Iglesia Luterana fue prácticamente después de que Martín Lutero hizo la Reforma, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si la Iglesia, entonces, la tercera categoría, que es la reformada o protestante, ¿se dividió de la Iglesia Luterana? En cierto sentido. Sí, fueron otros reformadores inspirados por el trabajo de Martín Lutero y los que en su época que trabajaban en eso, pero tenían diferencias en su doctrina. Unos ejemplos, y vamos a estudiar esto en cursos que vienen, en clases que vienen, perdón, en este curso. Juan Calvino, Zwinglio es otro, Arminio es otro, Jacobo Arminio, que después de la reforma inicial también se pusieron como reformadores, pero su doctrina no concordaba con los luteranos. Bueno. Muy bien, gracias, profesor. Excelente. Ok, ¿alguna otra pregunta aquí, amigos? Sí, pastor. Sí, adelante. Soy Jaime. Con respecto a Savonarola y Hus, ¿fue antes de Lutero o fue después de Lutero? Antes. Sí, poco antes. O sea, si no me equivoco, bueno, ya vieron las fechas para Savonarola y Hus. Los dos nacieron, yo creo que
alrededor de finales del siglo XIV y murieron a la mitad del siglo XIV. Sí, siglo XIII, siglo XIV. Martín Lutero no nació hasta finales del siglo XIV y murió en el siglo XV. Ok, gracias, pastor. Claro. Hola, pastor. Sí, buenas noches. Dios lo bendiga grandemente. Igualmente. Sí, yo le quería comentar que el tema de estos dos, Hus y Savarola, ellos fueron los primeros en lo que hicieron. Ellos dijeron, trataron de decir la verdad y fueron quemados en la hoguera. Ellos fueron los primeros en decir la verdad, o había otras personas también que decían la verdad también en esos momentos. Estoy seguro que, bueno, Hus tenía muchos seguidores, Savonarola tenía muchos seguidores, entonces no eran los únicos perseguidos en esos tiempos. Pero estoy seguro que aún antes de eso, otros cristianos también murieron por tratar de enseñar la verdad. No puedo pensar en ejemplos específicos en este momento, pero no es que solamente ahí empezó todo. Siempre había creyentes con la palabra de Dios. Dios preservó la verdad en ciertos lugares. Amén, gracias. Ok. Eso. Gracias. ¿Otras preguntas? Pastor. ¿Sí? Si nos pudiera explicar un poquito sobre los padres de los apóstoles, ya que estamos en el tema. ¿Los padres de los apóstoles? De la Biblia, compadre. Los padres de los apóstoles, o sea, como Zebedeo, el padre de Juan y Jacobo. No, yo me refiero porque, por ejemplo, cuando Jesús ascendió a los cielos, luego él dejó el mandato ir por todo el mundo. Entonces los discípulos, bueno, hicieron su misión aquí en la tierra, pero después de ellos, parece ser que hay un grupo que se le llama los padres de los apóstoles, los que siguen después de los apóstoles. No, tengo esa vaga idea, no sé si usted me podría ayudar en ese sentido. A lo mejor está refiriéndose a bueno, lo que se llama la sucesión apostólica. Y vamos a estudiar eso en otra clase en este curso. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Claro. Excelente, ok. Vamos a continuar entonces. Yo simplemente voy a resaltar y agregar unos puntos a los temas que ya repasamos, pero lo vamos a hacer rápido. Ok, entonces aquí tenemos esa agrupación que vamos a usar en este curso. Y como dije, se podría haber diferentes más agrupaciones, pero para cuestiones de este curso hemos decidido dividirlo así. Y es un poco simplificado. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, podríamos incluir, porque su doctrina en mucho es semejante, podríamos incluir también la Iglesia griega ortodoxa. Hay diferencias, pero comparten mucho con la Iglesia Católica. También bajo la iglesia luterana podríamos decir, hay iglesias luteranas liberales que han salido mucho de la palabra de Dios. Hay otras iglesias luteranas que son fieles a la palabra de Dios. Y podríamos agrupar esas muchas otras iglesias de la tercera categoría, reformadas, protestantes, en otros grupos. Pero lo hemos hecho así porque cada categoría de estas comparte similitudes en sus enseñanzas y similitudes en cómo interpretan las escrituras, que será tema para otra clase en este curso, pero vamos a utilizar esta agrupación. Ya hablamos también de la roca de la iglesia, bíblicamente siendo Cristo, o la verdad sobre Cristo que se halla en la palabra de Dios, las escrituras. Y mencionamos los versículos bíblicos que comprueban, que respaldan esa interpretación de Mateo 16. La confesión de Pedro es lo que estaba hablando
Jesús cuando él dijo sobre esta roca, no Pedro Cristo mismo, ¿verdad? Ok, voy a poner. Había un poco de eco, entonces. Aquí Jaime tiene una referencia a sucesión apostólica. Puedo mencionarlo aquí de breve. En la teología romana, si Pedro es el fundamento de la iglesia, hay un gran problema cuando Pedro se muere, ¿verdad? ¿Qué sucede con la iglesia si no tiene fundamento? Entonces, inventaron, porque no tiene base bíblica, una enseñanza que, pues, esa autoridad tiene que pasarse de los apóstoles a otros en una sucesión de obispos, una sucesión de líderes a través de los siglos. Eso se llama sucesión apostólica en la doctrina católica romana. A lo mejor a eso estaba refiriéndose usted entonces. Ok. La siguiente entonces, mencionamos la rápida expansión de la iglesia cristiana, primero de todo por el poder de la palabra de Dios, pero también Dios usó la persecución para esparcir su palabra y el amor de los cristianos para ganar una audiencia para la palabra de Dios. También repasamos el cisma en la iglesia cristiana. Aquí tenemos esos 7 centros de la iglesia primitiva: Roma, Corinto, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla. En 455, fecha para recordar, Roma se declaró primera entre iguales y todos los demás tenían que someterse a Roma. En 1054, la iglesia en el este ya no quiso y se dividió entre Roma y las otras iglesias en el este. Entonces el oeste y el este ya se dividen, se separan. Ok. Y hablamos también de estos reformadores antes de Lutero. A lo mejor sí tienen la misma fecha de nacimiento y muerte, porque si el error está en 2 lugares. Voy a investigar eso después y voy a publicar la respuesta en el grupo de WhatsApp. Espero que no sea un error, pero muy bien. Ok. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos de estos temas, pero Julián levantó su mano primero. Julián. Sí, Juan Wycliffe nació en 1320 y falleció en 1384. Está equivocada la fecha ahí. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias nada. por corregir esa fecha entonces. Ok. Bien, ok. Vamos a continuar. Y aquí vamos a dividirlos en grupos pequeños de nuevo para que contesten. Vamos a tomar 5 minutos para contestar esta pregunta. Estamos tomando lo aprendido y ahora ustedes tienen una oportunidad de compartir lo que han aprendido. Si alguien, tal vez un amigo, empieza una conversación y dice, San Pedro fue el primer papa, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a esa pregunta o a ese tema? Voy a dividirles en grupos pequeños para contestar esto aquí. Y por favor, dejen que cada miembro del grupo pequeño participe. Les voy a dividir ahora mismo. Ahora, salió la invitación en sus pantallas. Pueden aceptarla, hacer clic para entrar. Y algunos todavía no, perdón. La mía no salió. Sí, algunos sí tenían que salir de la reunión y volver a entrar, pero estoy poniéndolos a todos en un grupo, debe de salir muy pronto. ¿Ya está? ¿Pueden hacer clic en entrar? Ok. Excelente. Yo podía entrar en algunos de los grupitos y tenían una buena conversación. Gracias por tomar el tiempo de hacer eso.
Unos puntos que podemos agregar a lo que han dicho ustedes. Como en cualquier situación, cuando el cristiano tiene la oportunidad de hablar sobre la verdad de la Biblia con alguien, debemos siempre mostrar respeto y sensibilidad. Hay un versículo en Efesios capítulo 4 que dice, más bien diciendo la verdad en amor, edifiquemos a otros. Entonces, tenemos que compartir la verdad, no podemos guardar silencio, pero tenemos que hacerlo con amor también, no en enojo o orgullo. Así que primero demostremos respeto y sensibilidad. Esta persona a lo mejor se le ha enseñado desde pequeño que esto es la verdad. Podemos ayudarle a tomar otra vista de esto a base de lo que la Biblia dice. También, en cuanto a yo diría, si esta es la primera conversación sobre lo espiritual que estás teniendo con un amigo, debes cambiar el tema. Voy a explicar por qué. Porque si esta es la primera y tal vez la única oportunidad que tú tienes para hablar con esta persona, a lo mejor hablar sobre el papado no es lo que vas a querer compartir. Vas a querer hablar de Cristo y la salvación por medio de la fe en Él. Entonces, trata de cambiar el tema pues podemos estudiar ese tema después, pero más importante pregunta es, si mueres hoy, ¿estás seguro que vas a estar en el cielo? Y esa pregunta o algo semejante para ayudarle a saber que sus obras no le salvan, que es Jesús y su obra que nos salva, y que el perdón y la salvación son regalos mediante la fe en Cristo. Eso sería lo esencial que queremos que la persona sepa. También podemos explicar el contexto. Si luego vamos a hablar de lo que este amigo comentó, que Pedro fue el primer papa, podemos decir, pues, ¿quiere estudiar donde la Biblia habla de esto? Y llevar la persona a Mateo capítulo 16 y hacerle reconocer que la pregunta clave es esto. Interpretamos que la roca de que habla Jesús ahí es Pedro o Cristo. Porque esos son los dos puntos de vista aquí. Los católicos dicen que es Pedro, otras iglesias dicen que es Cristo, que dice la Biblia. Y luego, si tenemos tiempo, podemos usar otras referencias bíblicas que sí hablan de Cristo o la verdad sobre Cristo, el mensaje sobre Cristo como el fundamento de la iglesia. Último punto que podríamos hacer es uno que algunos de ustedes ya hicieron en sus conversaciones sobre este tema. Hay una evidencia también en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, que cuando Jesús dice, tú eres Pedro, esa palabra que usa para piedra es una roca pequeña en griego. Y luego él dice, sobre esta roca, la segunda palabra que utiliza es una roca grande. Puede ser una evidencia que está hablando de dos cosas diferentes allí. Pero obviamente un argumento del griego, si la persona no conoce el griego, no va a ser el primero que vas a utilizar. Puedes mostrar en el español de claras referencias a otros versículos bíblicos que la mejor interpretación de ese versículo es que Cristo mismo es el fundamento de la iglesia. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, Luis. Es muy rápido, perdón, pastor, por el horario. Es que tengo muchos amigos ingleses, ¿no? Y yo no escuché nada sobre la iglesia anglicana.
Solo quería entender si la iglesia anglicana más se alinea con la luterana o con la católica o en el tercer grupo. Excelente pregunta. Sí, gracias. La historia allí es interesante. La iglesia anglicana surgió poco después de la reforma de Martín Lutero. Yo creo que 1530 por ahí. Y otra vez, igual que en el gran cisma, la separación del oeste y el este de que hablamos, muchas de las razones eran políticas. El rey de Inglaterra en ese entonces fue Enrique el VIII. Y a lo mejor conocen un poco de su historia y cuántas esposas él tenía. Creo que fueron 7. Entonces, él quería un divorcio de una esposa para casarse con otra. El Papa no quiso permitirlo. Y esa es una razón política tras la separación entonces de las iglesias en Inglaterra, de la iglesia católica. Había una discusión fuerte entre los nobles ingleses y los enviados de la iglesia católica en ese tiempo. Puesto que la reforma ya estaba en Alemania y en otras partes de Europa también, los de Inglaterra enviaron personas a Alemania para estudiar con los reformadores y luego regresaron a Inglaterra. Entonces, mucha de la teología de la iglesia anglicana está de acuerdo con los reformadores. Pero parte de su teología también viene de Juan Calvino y Zwinglio, que vamos a estudiar sobre ellos en lecciones que vienen. Que su teología es más reformada que luterana. Entonces, sí comparten con los luteranos muchas enseñanzas principales, salvación por la fe sola, no por obras, pero también comparten algunas enseñanzas con iglesias reformadas y por eso los ponemos en esa tercera categoría. Muchas gracias, que tenga buen día. Claro que sí. Ok, entonces amigos, ya estamos topándonos con el límite de la clase. Había un tema más que íbamos a mencionar. Estaba relacionado con el crecimiento de la iglesia. Un padre antiguo de la iglesia llamado Tertuliano escribió: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Perdón. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es decir, que él estaba diciendo la persecución hasta la muerte, en algunos casos, de los cristianos en la iglesia primitiva fue una causa de su crecimiento, su expansión. ¿Qué quiso decir y cómo es aplicable hoy? Pues, personas dispuestas a morir por su fe dan un poderoso testimonio. Cuando hay pena de muerte por ser un cristiano, no vas a tener muchos cristianos solo en nombre, que van a la iglesia porque sus papás les llevaron de niño y es su costumbre, pero de verdad no creen mucho en Jesús. Esos van a desaparecer en tiempo de tan fuerte persecución. Pero sí lo que vas a tener son creyentes con convicciones muy fuertes, que están convencidos que lo que la Biblia dice sobre salvación y vida eterna es 100% seguro y confiable y están dispuestos a pagar con su sangre. Pagar, no, mala forma de decirlo. Están dispuestos a derramar su sangre a base de esas convicciones. Eso es un testimonio fuerte al mundo. Si uno no está dispuesto a morir por sus convicciones, esas convicciones el mundo no los va a tomar en cuenta. Pero si uno está dispuesto a morir por sus convicciones, aún los incrédulos van a decir, a lo mejor este mensaje es uno que debemos escuchar. Entonces, tales personas sienten una carga genuina de compartir esa fe con los demás también.
Estamos hablando de asuntos eternos, así que van a estar compartiendo lo que ellos saben y tienen por la fe en Cristo también. ¿Es aplicable hoy todavía? Sí. Aunque en nuestros países, por lo general, la persecución no es tan fuerte como ha sido en otros países a lo largo de la historia, sí existe todavía. Y podemos mencionar varias formas en que existe y lugares. Primero, hay países musulmanes. Un ejemplo voy a mencionar. Yo tengo un colaborador en el Evangelio, él es un misionero en nuestro sínodo que hizo una presentación en mi iglesia en Houston, Texas una vez. Él trabajaba en Indonesia como misionero y hay una fuerte presencia de musulmanes en Indonesia. Y me contaba de un día, estaban por celebrar la Pascua. Y en su servicio de Pascua, algunos jóvenes iban a ser confirmados, iban a hacer un testimonio frente a la congregación que eran creyentes en Jesús. Pero el día anterior en su misma ciudad, a unos kilómetros de distancia, musulmanes quemaron una iglesia cristiana y mataron a todos los que estaban adentro. Imaginen eso. Ahora estos jóvenes escuchan esa noticia y al día siguiente tienen que ponerse frente a una congregación en público, decir, yo soy un cristiano también, yo estoy dispuesto a morir por mi fe también. Y los 8 jóvenes lo hicieron. Entonces existe la persecución todavía en nuestro mundo hoy, en países de Islam. También en países antirreligiosos como Corea del Norte o China también. También pasamos persecución por a veces los mismos miembros de otras iglesias cristianas. A lo largo de la historia, eso ha sido cierto, la Inquisición de la Iglesia Católica, o en el tiempo de la Reforma, como vimos, Juan Hus, Savonarola, fueron matados por sus enseñanzas. Y por el mundo secular alrededor de nosotros. Burlas y a veces más sufrimos los cristianos por los que no creen en Dios. En países como los de Europa o de Estados Unidos o aún en Latinoamérica también, en donde en muchas ocasiones estamos pasando de una sociedad que por lo general se llamaba cristiana a post-cristianismo, una sociedad más secular, más se apuntan en contra de nuestras creencias bíblicas. Entonces, sí, pasamos por persecución todavía hoy en día, pero debemos recordar las palabras de ánimo y consuelo que hay en la Biblia sobre esto. Entonces, vamos a leer unos versículos bíblicos en cuanto a la persecución. ¿Alguien puede leer Mateo 5:10? El primero que está ahí. Pastor, ¿lo lee, Sí, pastor? Adelante, Ada. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Excelente. Otro voluntario para el siguiente. Yo, pastor. Adelante, sí, gracias. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Ok, y un versículo más. ¿Alguien puede leerlo? Sí, pastor. Adelante, Felipe, sí. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Juan 15:18. Okay. Entonces, en ese último versículo tenemos Jesús diciendo, debemos esperar persecución como sus seguidores. Si es
el menosprecio de un amigo, si es el rechazo de un familiar, o si es hasta persecución violenta, no debe de sorprendernos, pero sí podemos regocijar en eso. Bienaventurados, bendecidos los que sufren así, dice Jesús. Y parece todo al contrario, ¿verdad? ¿Cómo podría ser que bendecidos somos los perseguidos? Pues es porque somos perseguidos por causa de Él. Y todo lo que tenemos en Él no cambia en momentos de persecución. Él sigue siendo nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Perdón tenemos, vida eterna tenemos. Hasta la persecución nos ayuda a confiar en Jesús, nos ayuda a confiar en esas bendiciones espirituales y eternas y apreciarlas aún más. A eso va Pablo en 2 Corintios 12, ¿verdad? Él se alegra en sus persecuciones y debilidades. ¿Por qué? Porque mi debilidad es mi fuerza. Lo más que le recordaba a Pablo que él era débil y no podía, lo más que el Espíritu Santo también le iba poniendo su confianza en Cristo. Y ahí dándole fuerza para continuar. Unos versículos más. ¿Alguien puede leer el primero? Excelente, pastor. Sí, adelante. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Okay, gracias. Y Roberto Carvajal levantó su mano para la siguiente. Sí, profesor. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Romanos 8:35. Esa es la esperanza segura que tenemos, ¿verdad? Que persecución hasta con la espada no nos puede separar del amor de Cristo. Muy bien. El siguiente versículo. Yo, pastor. Lo leo. Adelante. María Teresa primero. ¿O fue Norma que dijo yo? Sí, yo, pastor, Norma. Norma, sí, perdón. Sí. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Ok, excelente, gracias. Ahora Carlos Atencio también puso de voluntario. ¿Puede leer el siguiente? Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. Ok, entonces ya mencionamos las bendiciones que todavía tenemos bajo persecución, como hasta puede servir la persecución como una bendición espiritual para nosotros. Y ahora también puede ser una oportunidad de mostrar amor único. Ese mismo amor de la iglesia primitiva que ganó una audiencia para su mensaje del Evangelio, puede seguir haciendo lo mismo hoy. Cuando alguien me rechaza o me odia por Cristo, yo amo a esa persona y yo oro por esa persona. Y así tal vez tenga oportunidad para compartir el mensaje con esa persona más adelante. Los últimos dos ahí entonces, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo. Y sufrir como Él sufrió persecución cuando estaba en la tierra es una marca y un recordatorio que estamos en su lado y Él está en nuestro lado. Ahora, María Teresa levantó la mano. ¿Pregunta María Teresa? Quería participar. Pero todo. Yo terminé leyendo todo. Ok. Sí. Lo siento. Va a tener oportunidades en clases futuras para leer. Claro que sí. Sí. Ok. Muy bien, amigos. Gracias por dejarme tomar un poco más tiempo en esta primera clase.
Siempre cuando tenemos introducciones al principio, es un poco más larga la primera clase. Pero sí, las clases futuras voy a tratar de mantener el horario entre 1 hora y 15 minutos para ustedes también. Vamos a terminar con oración. Señor Jesucristo, estamos tan agradecidos por lo que tenemos por la fe en ti, por tu gran amor en rescatarnos del pecado y de la muerte con tu vida y tu muerte en nuestro lugar, y regalarnos tantas bendiciones espirituales diariamente por medio de tu palabra. Pedimos tu ayuda cuando sufrimos rechazo o burlas o persecución por causa de tu nombre, que nos ayudes a mantenernos fuertes en la fe en ti, dando un testimonio con nuestro amor y con nuestras bocas también sobre tu grandeza. También que nos bendigas en este estudio de aquí y adelante, mientras examinamos las diferencias entre las creencias de varias denominaciones. Ayúdanos a ver que esas diferencias sí son importantes. Ayúdanos con el Espíritu Santo a aferrar y a basar nuestra fe en las Escrituras solas. Es en el nombre de ti que te lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por venir a la clase hoy, y más tarde hoy voy a publicar la tarea para la clase que viene en el grupo de WhatsApp. Gracias, pastor. Que el Señor le bendiga mucho. Dios Y los saludo bendiga. a todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Igualmente, Rosa. Gracias. Gracias, pastor. Hasta luego, hermanos. Igualmente, Norma. Bye. Hasta luego, María. Gracias, pastor. Hasta la próxima bendiga. clase. Bendiciones a Gracias, todos, pastor. hermanos. Gracias, profesora Abraham. Bendiciones Dios para todos. bendiga. Igualmente. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos y que el Señor los bendiga por esta semana. Igualmente, Alejandro, Emilio, gracias. Bendiciones, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Igualmente, Muchas gracias, pastor. Igualmente, Carlos y Luis, tengan muy buena tarde. Muy buena la clase, me ha dejado mucho. Muy interesante este curso, así que le voy a prestar mucha atención porque realmente voy a aprender mucho de este curso. Es muy interesante, así que muchas gracias. Dios lo bendiga. Igualmente, Carlos, sí, igualmente. Okay. Hasta luego, profesor Abraham. Nos vemos el día jueves. Está bien, Roberto. Sí, tengan muy buena tarde. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Sí. Bendiciones, profesor. Ok.